tercer bloque, tercer tema en el cierre de la letra chica. Un tercio de los médicos del Uruguay sufren del síndrome de burnout, traducible como quemado. Según se desprende, el dato de este tercio, se desprende de un estudio realizado por la UDELAR y la situación es más grave durante los 5 primeros años del ejercicio de la profesión. Este estudio se titula Síndrome de Burnout en médicos del Uruguay y condiciones laborales. Fue escrito por los doctores Eloísa Soto, Soledad García da Rosa, Yuyanik Boyadjian, Nurit Stolovas, integrantes de la Unidad Académica de Salud Ocupacional de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, y por Fernando Tomasina, ex decano de esa institución y también exdirector del Hospital Pereira Rosell, junto con el grado 3 en métodos cuantitativos, Santiago Mancilla. Vemos el siguiente tape y arrancamos con la entrevista. 1 de cada 3 médicos uruguayos sufren del síndrome de burnout o síndrome del quemado. Se trata de un estrés crónico provocado por las condiciones laborales que genera agotamiento físico, mental y que también impacta en el desempeño de sus tareas. El estrés en sí no es malo, es una reacción natural que en condiciones normales nos prepara para enfrentarnos a nuestro entorno. El problema comienza cuando el estrés se extiende en el tiempo y se vuelve crónico. En ese punto, los efectos son nocivos y comenzamos a sentirnos presionados y abrumados. En la medicina se romantiza el sacrificio extremo. Y es una cosa que incluso entre los médicos se habla, cómo estuvo la guardia, que pasó y que no dormí. Y hay como una idealización de ese sacrificio extremo. Trabajan una mediana de 52 horas semanales, que muchas veces incluyen guardias de 24 horas casi sin dormir. Además, muchos suman otras horas por fuera de la residencia, por ejemplo en emergencias móviles, porque otro factor que aparece allí es el multiempleo. Hay un 72% de multiempleo entre los médicos y un 27% de multiempleo en general en la salud. Pero además, un médico trabaja como promedio en 3 lugares. Los médicos que se encuentran en régimen de residencia son los más afectados por la situación, con una remuneración tan baja que prácticamente los obliga a trabajar, además como médicos generales. Eso termina siendo un caldo de cultivo para el burnout. Lamentablemente, los índices de enfermedades de salud mental o, digamos, de adicción a sustancias o de incluso depresión o intentos de autoeliminación también son realidades nuevas que estamos viendo, que por lo menos antes no eran visibles. No digo que no sucedía, pero quizás no eran visibles o quizás implicaban un sacrificio muy intenso que no justifica, digamos, que una persona pierda su salud por defender la salud de los otros. Y para meternos en temas, recibimos a 2 de las autoras de este estudio, son Yuyanik Boyadjian y Nurit Stolovas. Bienvenidas a ambas, muchas gracias por estar. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Para empezar a encuadrar el tema, hablando de una prevalencia del síndrome de burnout de 32,1%, por eso redondeamos en 1 de cada 3 médicos y médicas en el país. Pero para encuadrar, podemos hablar de qué es el burnout y cuáles son sus distintas dimensiones, pues viste que uno lo intuye, pero a veces la intuición es muy mala consejera. Vamos a precisar de qué estamos hablando. Bueno, el burnout es una patología que se da por el agotamiento emocional, el distanciamiento emocional y una sensación de baja realización personal con respecto a la tarea o al trabajo, que es una respuesta que tienen las personas que lo sufren a un estrés crónico que no se ha podido resolver en el tiempo y que está vinculado a la interacción social en el trabajo y a las condiciones laborales. Estas 3 dimensiones, el agotamiento emocional refiere a que la persona está cansada tanto física como emocionalmente, que ya no puede pensar, que tiene como la mente quemada, vamos a decir. Y después la parte del distanciamiento emocional habla de un alejamiento, de un aspecto de una especie de cinismo hacia el trabajo, de la distancia hacia las personas con las que se trabaja y hacia la tarea con la que se está trabajando. Y después, con respecto a la baja realización personal, es una sensación de insatisfacción hacia el proceso de trabajo. Esas son las 3 dimensiones que lo componen y para que se dé el síndrome tienen que estar las 3 presentes. Eso te iba a preguntar, si eran 2 de 3, las 3. Cuando están las 3, eso es un burnout. Exacto.
¿Y qué fue lo que las llevó a todo el equipo, ¿no? Pero ya que los tenemos acá, a ustedes, a decir, bueno, hay que estudiar esto acá, hay que estudiar este síndrome en los médicos, en el cuerpo médico? ¿Era por lo que veían alrededor, por lo que ustedes mismas viven? Bueno, sí, cuando surgió el interés por este trabajo, con mis compañeras Eloísa y Soledad, que les mandamos un saludo, nosotros estábamos recién empezando el primer año del posgrado de la especialidad en salud ocupacional y estábamos en plena pandemia en el año 2021. Estábamos todos muy cansados por trabajar durante la pandemia COVID-19. Y la demanda fue impresionante, además. La demanda fue muy alta. Y como objetivo del trabajo era estudiar un colectivo de trabajadores con una patología. Y dijimos, bueno, ¿por qué no estudiamos al colectivo de los médicos y el síndrome de burnout, que es este tema que se palpaba en el ambiente, pero nosotros lo que nos motivaba era querer como documentar y tener un argumento científico sólido para investigarlo y mostrar lo que estaba pasando, como para sentar un precedente con información robusta para poder generar cambios en las condiciones de trabajo, ¿no?, de los médicos y del personal de salud. ¿Nurit? Sí, investigaciones algunas ya se habían hecho en algunos colectivos en particular médicos, pero bueno, lo que ellas aspiraban era abarcar, sí, a una básicamente a casi toda la población médica. Y un aspecto interesante es también que además el burnout hoy día se incluyó dentro y se lo reconoce como dentro de lo que es la clasificación internacional de patologías que hay y se considera que claramente es un problema vinculado con el trabajo, ¿no? Y se le reconoce como una situación. En realidad es un síndrome que está compuesto por estos tres elementos que destacaba, que son las tres dimensiones que destacaba Yuyanik. Pero más allá del síndrome del burnout completo, también es interesante identificar si alguna de estas otras dimensiones, cómo se presentan, aunque no se presenten las tres, porque también se pueden generar mecanismos previamente para no llegar en determinado individuo o en la población trabajadora que se constituya como tal. Y una particularidad también, que generalmente el síndrome del burnout no necesariamente se presenta solamente en médicos, sino que se presenta en las personas que trabajan con personas. Eso es lo que se identificó. El área docente, el área, por ejemplo, en policías, en otros personales, ¿no?, en otros trabajadores que trabajan con personas. ¿Tendrá que ver con lidiar con emociones, entonces? Claro, también? porque de alguna manera el trabajar con personas implica, tiene otras implicancias y otras cargas y exigencias que simplemente es trabajar con un objeto, porque un objeto uno lo transforma, pero el objeto no te hace una devolución tal que no va a ser distinta a la que uno logró transformar, mientras que cuando hay personas existe otra subjetividad y otro, lo que llamamos nosotros riesgos psicosociales, que están en juego y también condicionan que uno se enfrente a esas situaciones de otra manera, ¿no? Como veíamos ahí en el TEI, como surge del informe, los médicos que recién arrancan la carrera, especialmente antes de terminar una especialización y están en régimen de residencias, son los más afectados por esta situación. ¿Es así? ¿Qué explicación tiene? Bueno, sí, fue una de las asociaciones que encontramos en el trabajo. Asociamos las condiciones de trabajo de burnout a algunos aspectos que vinculamos, ¿no?, en el trabajo. Uno de ellos con el que encontramos asociación significativa fue con los primeros años de ejercicio de la medicina y además con estar cursando la residencia, que generalmente la residencia se cursa en los primeros años después que uno se recibió, pero nos dieron independiente en cada uno de ellos. Por supuesto que la residencia es una etapa en la que el médico se está formando, pero también presta una actividad asistencial durante su formación, entonces son años muy intensos, de mucho trabajo, de mucha carga, donde tiene que resolver situaciones clínicas complejas con pacientes, pero además está aprendiendo y está siendo evaluado, entonces todo eso junto genera... Es un montón. Genera condiciones que son un factor de riesgo para sufrir el síndrome de burnout. ¿Y cómo se podría pensar en un mecanismo para que no sea todo tan intenso en esos años? ¿Hay alguna propuesta? No sé.
Sí, han habido, este tema se está trabajando hace mucho tiempo. Escuchábamos al presidente del Sindicato Médico del Uruguay, es una de las instituciones que además nuclea a los médicos sindicalizados y lo toma como se abandera de esta situación, de poder generar estrategias. El Colegio Médico del Uruguay también, la Federación Médica del Interior, o sea, las distintas instituciones y organismos que nuclean a los médicos entienden que es un problema relevante a considerar. Lo que pasa es que también el tema pasa por una cuestión más macro, ¿no? No existe una norma, no existe una definición de tiempos de trabajo y descanso en general para la población médica. Entonces, existe sí una ley de residencia que define los tiempos de trabajo, pero no te está controlando, definiendo qué pasa con eso extra de tu formación. Entonces muchas veces en ese afán que uno tiene de formarse, de ocupar lugares, de generar experticia, experiencia, no hay como un freno y ahí empieza también a sumarse estas otras actividades que van más allá de la actividad en la residencia, o le pasa en general a otros médicos, que no hay un límite horario para asumir las responsabilidades. Entonces, también hay una carrera, una competencia, ¿no? Uno tiene que ponerse a hacer las cosas y a estudiar y a agarrar horas, porque si no lo hace el otro también, o la otra. Claro, y sobre todo también hay, se llama el síndrome del Quijote, que es ir contra los molinos de viento y tratar de asumir a veces más responsabilidades por esto de adquirir esta experticia, pero bueno, no siempre a veces las condiciones están dadas, porque a veces también hay dificultades en lo asistencial, dificultades sociales, otro tipo de dificultades que también complejizan a la tarea del médico. Sobre esto que preguntaba Maite recién, me gustaría profundizar un poco porque evidentemente quienes no somos médicos vemos al médico cuando precisa, pero no tenemos ni idea cómo se construye la carrera, dependerá por supuesto de las aspiraciones, deseos de cada uno y cada uno, pero ¿qué pesa ahí? Agarrar muchas horas, hacer cursos, ¿cómo una vez que se recibe en Uruguay alguien de médico o médica, ¿qué tiene que hacer para que le vaya bien después, para construir una carrera sólida? ¿Y qué relación tiene con esto? Y bueno, el médico en realidad está estudiando siempre, ¿no? O sea, terminó su etapa formativa, pero no es que cerró el libro y ahí quedó. Constantemente te tenés que estar actualizando y bueno, y estar atento a los nuevos tratamientos, los nuevos diagnósticos. Pero con respecto a la vida laboral, lo que es complejo es que el multiempleo lleva a que tú no tengas una carga horaria fija ni horarios fijos, y que no siempre sepas, si no tenés la agenda abierta, dónde te toca trabajar al otro día, y de repente enganchás una guardia y salís y entras a otra, y no está regulado eso, no está regulado las horas máximas diarias, ni semanales, ni mensuales que el médico puede trabajar, y hacen a lo que es la organización del trabajo, como cuando la organización del trabajo, que los turnos de trabajo, los tiempos de descanso, los días libres no están definidos, lleva a que no solo el contenido de trabajo en medicina, que ya es muy complejo porque uno lidia con el sufrimiento emocional, con el dolor, con la muerte, con tener que dar malas noticias muchas veces, si a eso le sumamos la cantidad de horas que la persona trabaja, es como que lleva al agotamiento, ¿no? Al agotamiento emocional. Y al no existir un sistema que regule los tiempos de descanso para que la persona pueda distraerse, dormir, tener vida social, hay un terreno que propicia a todo esto. Incluso nosotros en nuestro trabajo también nos dio asociación estadísticamente significativa del burnout con la cantidad de horas trabajadas. Nos dio que con 50 horas semanales trabajadas o más existía asociación, y con la ausencia de días libres semanales, que hay médicos que no tienen días libres en la semana. Y pienso en esto que ustedes estaban diciendo, ¿no? Esta agenda que es una locura, y lidiar con tantas horas y con el multiempleo. ¿Cómo es para las mujeres, por ejemplo, si deciden ser madres? ¿Pueden tomar la decisión de ser madres en ese contexto? ¿Tienen que posponer su carrera?
¿Me cuentan un poco cómo es eso? Porque eso imagino es que real. El tema género en el trabajo trabajo y género en el trabajo médico es así, porque ¿qué pasa? La carrera ahora se acortó 1 año, hoy día son 7 años y en general también para tener una inserción más adecuada en el mundo laboral se hace una especialización que son lleva ¿cuántos años más? entre 3 y 6 años, todo va a depender. Por ejemplo, neurocirugía son hasta 6 años. Hoy día medicina interna o quirúrgica son 4 años. Y bueno, y a veces también eso determina que uno priorice la realización personal para después dedicarse más a lo personal, a lo familiar, al desarrollo como madre, como mujer o como Y bueno, y eso se ha visto, sí, ¿no? Que hay como una postergación. Y también algunas dificultades que se visualizan es vinculado a veces a la realización de las guardias, que son tiempos prolongados que uno tiene que estar fuera del cuidado de la familia, del hogar, de quien sea. Es un tema, el tema de género y trabajo. Claro, claramente. ¿Está No, iba a preguntar nomás si hay herramientas, no sé si en el ámbito público o en el privado, que ayuden un poco en ese tema. Por ejemplo, en materia de cuidados o por ejemplo, a veces van con sus hijos a las guardias. No correspondería que vayan a las guardias. Pero porque no es un ámbito que corresponda que estén en las guardias. En algunos centros, en algún momento existieron, ¿no? En guarderías. Algunos centros, en el Pereira Rosell, por ejemplo, existe un CAIF que es para hijos de funcionarios. Es el ejemplo que claro, sí. Claro, pero no es el común denominador ni es algo que esté como... No, y a veces, por ejemplo, en el ámbito universitario académico también se generan en las vacaciones sistemas de cuidados para que en esos tiempos también estén al cuidado, esos 3 meses o en los meses de las vacaciones de los niños. Pero que no está como sistematizado siempre en todos los lugares, eso sí, es una realidad. No, bien que me quedé mirándote porque iba a cambiar de tema, pero intuía que tenías otra. Cambio de tema, entonces, retomando un poco lo anterior, estas 3 patas del asunto que decíamos, falta de realización personal, agotamiento y distanciamiento emocional, por resumirlo, ¿no? Entiendo que afecta a todo el sistema de salud. Bueno, el estudio es de médicos y médicas, habría que estudiar también a los distintos profesionales de la salud, ¿no? Sí. Que calculo que no debe ser la prevalencia tan alta exclusiva de doctores. Pero claro, evidentemente, si mencionaban ustedes incluso que se pierde conexión emocional, podríamos usar la palabra empatía, con los propios compañeros de trabajo, con los propios pacientes, a partir de ese agotamiento, termina contaminándolo todo de alguna u otra manera, y eso ya es preocupante no solo para los médicos, sino para toda la sociedad. ¿Estoy exagerando? ¿Es así? No, ni que hablar. En realidad, el burnout no solo afecta al quien lo padece, en este caso también va a afectar al paciente si es asistido por un médico que está cursando un burnout, porque bueno, la seguridad del paciente no va a estar igualmente cuidada en un médico que no padece burnout tiene más probabilidad del error médico, ¿no? de que ocurran esas cosas. Por eso es un tema que nos interpela a todos. Y con respecto a lo que tú decías de la baja realización personal, un dato interesante es que más allá de que nos dio en el trabajo que el 32,1% de la población estudiada sí tenía burnout, nos dio sí que cerca del 90%, o sea, casi toda la población estudiada tenía baja realización personal. Los que tenían burnout, pero muchos más, o sea, casi el 90% de toda esa población tenía una baja realización personal. Eso es un mensaje muy fuerte. Sí, ¿Con qué vinculan eso? Eso te iba a preguntar, ¿se preguntaba por qué después o son hipótesis? Y bueno, creemos que en gran medida por la sobrecarga laboral y por la sobrecarga del contenido de trabajo que sin duda tiene que estar influyendo en eso.
Hay un concepto importante a destacar de esta investigación, que es un estudio descriptivo, o sea, está describiendo una situación, que a partir de eso uno puede después generar hipótesis o replantearse, o es válido para una mesa de discusión, ¿no? De hacia dónde ir. Pero claro, no es algo tácito que uno diga, que saque una conclusión de certeza, sino son herramientas para seguir investigando y ahondando cuáles pueden ser. Una de las posibles es lo que planteaba Susanik. ¿Y en lo que refiere al ámbito público y privado encontraron diferencias? No nos dio diferencias en este trabajo con respecto al burnout. Porque, o sea, sí hay características diferentes en la modalidad de trabajo, me imagino, de contratos, de cargas horarias, eso, pero después en esto no. En esto puntual, no. En este trabajo no. ¿Y qué herramientas tienen médicos y médicas como para buscar contención, por ejemplo? ¿Existen espacios dentro de sus lugares de trabajo donde puedan tener un lugar para hablar o decir la verdad que no doy más, estoy muy cansado, cansada? ¿Existe algo de eso ya? Es bien interesante lo que planteás, y desde el área de la salud ocupacional nosotros entendemos que ese es un tema central. Es también parar y replantearse qué es lo que yo estoy sintiendo, ¿no? No solo, esto es un planteo no solo para el ámbito de los que cuidan, sino para cualquier espacio de trabajo. Es importante también tener un abordaje individual y un abordaje colectivo, porque muchas veces la complejidad del tema, como hemos visto en este caso puntual, no tiene que ver mucho con lo individual, sino cómo se organiza el sistema. Entonces, desde lo individual se pueden generar mecanismos de afrontamiento, se le puede recomendar que respete esos tiempos de trabajo y descanso, que él mismo o ella misma trate de poner esos límites, que pueda en otros espacios que nosotros los llamamos extralaborales que se desarrollen, en el sentido de que puedan distraerse, buscar otro esparcimiento, hacer actividad física, pero también en relación al colectivo, que eso es lo importante también, es cómo funciona este grupo y cómo sostener a este grupo que está trabajando en estas condiciones, que quizás el que identificamos que tiene burnout puede ser la punta de una gran complejidad de un tema que hay por debajo, ¿no? La punta del iceberg. Es importante esto que tú muy bien decías, esos espacios de intercambio, que algunos los llaman los espacios de deliberación y cooperación, donde uno también puede expresar cómo lo vive. Pasa que un médico se enfrenta a una muerte, a una situación, termina y tiene que seguir trabajando, bueno, pero hay que también acompañar ese proceso que vive para que esto no ocurra y darle sostén, por ejemplo, ¿no? Entonces entendemos que también esos otros espacios que a veces hay informales, que son en la sala, el espacio médico, que a veces son los cuartos médicos, que existan y que quizás sería lo ideal que esté como sistematizado. Claro, tiempos que tengamos para conversar, dialogar, intercambiar, expresar lo que sentimos y cómo nos sentimos. Pero ahí estaría bueno también, me meto, nada que ver, perdón, pero capaz que existe una intención deliberada por parte de las direcciones, de los mutualistas, o sea, las direcciones de los hospitales públicos, de generar esos espacios, ¿no? De buscar de que esos espacios existan y se brinden. Exacto. Para los trabajadores y las trabajadoras. Hay otros espacios que sí están formales, que uno puede de alguna manera llevar este tipo de problemáticas o este tipo de situaciones que ya están establecidos en la normativa vigente, que son los espacios bipartitos de salud y seguridad. Hay un decreto, que es el decreto 291 del año 2007, que habla de la importancia de los espacios bipartitos de salud y seguridad, espacios de cooperación, donde están los trabajadores implicados en la institución o la empresa, donde ahí también se discuten y se acuerdan cuáles deberían ser las condiciones adecuadas de trabajo. Y otro espacio y otra herramienta que entendemos fundamental, que también está reglamentada a nivel país y en particular en el ámbito de la salud, son los servicios de prevención y salud en el trabajo, que definen que esos servicios, donde está liderado por el médico en salud ocupacional, junto con otras disciplinas, en este caso en particular el área de la psicología, y otros que tengan que ver con estos aspectos de la salud en el trabajo y la prevención, que también sean los que vigilen, controlen y acompañen estos procesos como una forma de evitar o de generar mecanismos conjuntos participativos de mejora de las condiciones de trabajo.
Doctora, gracias y ojalá sea una herramienta para que mejore la realidad de la salud del país. Bueno, gracias a ustedes. Gracias por estar. Y hasta la próxima. Bien, y hasta la próxima le decimos a ustedes, aunque en realidad la próxima de la letra chica va a ser Sara Sola dentro de 2 semanas. Sí, porque el domingo que viene los esperamos con una transmisión, porque si no las elecciones departamentales va a ser más temprano. Después vamos a transmitir la información oficial. Sí, pero toda la jornada de departamentales y municipales en TV Gran Ciudad equipo laburando. el domingo que viene. Gracias por estar. Chau. Gracias por estar. Chau.